La paz de Dios, amados hermanos y amigos, les saluda su amigo y servidor David Rodríguez Arciniega, presentando una vez más para todos ustedes un consejo en la fe cristiana impartido por la Iglesia Cristiana Sol de Justicia en Acapulco, Guerrero. Y el consejo en la fe cristiana de este día se encuentra en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, en su capítulo 18, en sus versículos 24 al 26. Y la palabra de Dios dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amados hermanos, Iglesia de Cristo, esta palabra es para todos nosotros que por la gracia y misericordia de Dios tenemos tiempo en el camino del Evangelio, tenemos años de conocer al Señor, pero también tenemos cierto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Algunos podrían ser ya pastores, siervos de Dios, instructores de escuela dominical, pudieran ser incluso egresados de un instituto teológico, y esto para la gloria de Dios y por su gracia y misericordia. Pero nunca dejamos de aprender, siempre necesitamos buena instrucción, necesitamos siempre el consejo sabio de personas que también Dios ha preparado, que Dios ha puesto su Espíritu Santo, palabra de ciencia y de sabiduría, para que seamos cada día instruidos. Nuestra instrucción nunca termina. Siempre vamos aprendiendo día con día, a través de las experiencias, a través de lo que escuchamos en la casa de Dios, a través de esas enseñanzas que los siervos y siervas de Dios nos imparten. Aquí tenemos el ejemplo de un varón llamado Apolos, que nos dice la Escritura que este varón era elocuente, tenía una facilidad para hablar, una elocuencia al hablar muy sorprendente, poderoso en las Escrituras, sabía manejar perfectamente las Escrituras, predicarlas tal y como son. Esto era una cualidad que tenía Apolos, y él había sido instruido en el camino de Dios, nos dice las Sagradas Escrituras, y tenía un espíritu fervoroso. Dios sabía ese deseo en él de predicar la palabra de Dios tal y cual es. Él sabía, nuestro Dios, que este hombre tenía a su disposición su vida para enseñar la palabra de Dios. Había ese celo, ese deseo ardiente en Apolos de enseñar la palabra de Dios, de defender, por supuesto, las palabras de nuestro Dios. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía un conocimiento, podríamos decir, limitado, Apolos, pero es allí que cuando lo escucharon un par de siervos de Dios, que son Priscila y Aquila, nos dice la Escritura que cuando le oyeron, le tomaron ellos aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le explicaron lo que hay más allá, lo que había más allá del bautismo de Juan. Le explicaron las palabras, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Le explicaron probablemente lo que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, por lo tanto, nos dice la palabra del Señor que Apolos fue instruido de una manera más específica, y este matrimonio, Priscila y Aquila, tuvieron paciencia para enseñarle también, y no fueron a él con arrogancia, queriendo ellos aparentar lo que no eran, ni siquiera queriendo sobresalir en ninguna manera. Nosotros debemos de aprender a instruir a los demás con esa paciencia de Dios, con ese amor de Dios, sin arrogancia alguna. Debemos nosotros exponer el camino de Dios, las doctrinas básicas a los nuevos en la fe, pero también a nuestros consiervos,
a nuestros hermanos que ya trabajan en obra de Dios y que les falte ese conocimiento, proveerles las herramientas para que ellos puedan predicar y enseñar la palabra de Dios más correctamente. Es deber nuestro poner nuestro granito de arena en la edificación de esas vidas que son para la gloria de Dios un instrumento útil en las manos del Señor. Apolos, este hombre ya era usado por Dios, ya tenía cualidades sobresalientes que Dios había visto en él y que lo estaba usando, pero le hacía falta un poco más. Hermanos amados, Iglesia de Cristo, este es el consejo para este día, para esta semana, para nuestra vida. Siempre que hallemos algún Apolos, que le falte algo, que haya que pulir un detalle, hagámoslo con amor, con paciencia, con sabiduría, hermanos, y veremos cómo esa vida va a ser para la gloria y la honra de Dios un elemento muy útil y poderoso. Por esto, conjuntemos esfuerzos y sepamos que cada uno de nosotros tiene un lugar importante en la obra de nuestro Dios. Este es el consejo en la fe cristiana. Recíbalo en el nombre de Jesús. Nos despedimos con la paz de Dios. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la próxima emisión. Amén.